Y me da mucho gusto nuevamente poder estar con ustedes y le invito a que nuevamente leamos juntos este verso o este versículo que va a estar siendo el versículo que vamos a usar como introducción en toda esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿A quién perteneces?, de la cual o de las cuales hoy quiero compartir la parte 3 con ustedes. Acompáñenme a la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 10, y leemos así: en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿y quiénes más? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo quiero leerlo nuevamente, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Decíamos que en la paráfrasis de la Biblia, Nueva Versión Internacional, a manera de resumen para los que no han podido estar con nosotros en nuestras dos enseñanzas anteriores, en la Nueva Versión Internacional se traduce este verso de Primera de Juan 3:10: así es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. ¿Y por qué hablar de estas cosas? ¿Por qué hablar de los hijos de Dios y los hijos del diablo? Porque yo creo que todos aquí necesitamos saber si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, ¿sí o no? Cuando la Biblia nos dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo, decíamos que solo hay dos grupos. Y cada ser humano pertenece obligatoriamente a uno de estos grupos. Por lo tanto, decíamos, ustedes, cada uno de ustedes y yo también, yo me incluyo, pertenecemos a uno de estos grupos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y es por eso que hemos titulado esta serie de enseñanzas ¿A quién perteneces?, con el propósito no solamente de saber que hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo, sino también con el propósito de que conozcamos las características de cómo son los hijos del diablo y también los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que al conocer las características de cómo son los hijos del diablo y los hijos de Dios, podamos respondernos, oiga bien, podamos respondernos con seguridad la pregunta: ¿a quién pertenezco? En nuestra enseñanza anterior dimos inicio a un estudio de una serie de características de cómo son los hijos del diablo. Una serie de características que identifican, óigalo bien, identifican a los hijos del diablo. Vamos a comenzar estudiando cómo son los hijos del diablo. Y en nuestra enseñanza anterior, ¿verdad?, estudiábamos la primer característica de los hijos del diablo. A ver, ¿quién se acuerda de cuál es la primer característica de los hijos del diablo? A ver, ¿quién me dice? A ver. Ok, practican el pecado, es cierto, pero dijimos que la primera característica es que viven engañados. ¿Y en qué consiste el engaño? En que creen que son hijos de Dios. Están seguros que son hijos de Dios, pero ¿son hijos de quién? Son hijos del diablo. Ahí está el engaño. Si usted se acerca a ellos y les pregunta: oiga, ¿usted es hijo de Dios o es hijo del diablo?, estas personas van a contestar con toda seguridad que son hijos de Dios, cuando realmente son hijos del diablo. Decíamos, ¿cómo podemos saber que una persona es un hijo del diablo que cumple con esta primera característica de estar engañado? Y decíamos rápidamente, ¿verdad?, en nuestra enseñanza anterior, que es fácil. A través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos darnos cuenta. Decíamos en ese entonces que en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 3, verso 8, Dios nos dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Y Dios no miente, ¿sí o no? O sea que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo.
Decíamos que la palabra practicar significa cometer o hacer un acto o una obra, en este caso, de manera habitual, en forma continua, todos los días o de manera frecuente, como un hábito, como una norma, como lo común en la vida de la persona y no la excepción. Y también decíamos que pecado es violar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque realmente estamos levantándonos como los señores de nuestras vidas en un acto de soberbia. Y estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Amados, el que hace lo malo, el que hace pecado y el que practica eso, el que lo hace de manera habitual todos los días, esa persona es del diablo. Pero también decíamos que la misma palabra de Dios nos dice que no solo hacer lo malo es pecado, sino que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Decíamos que hay mucha gente que cree que son hijos de Dios. Hay mucha gente que pertenecen a una organización religiosa y están muy activos en esa organización religiosa. Predican, hacen misericordia, pero que hacen lo malo como un hábito, como una norma, como una práctica en su vida. Esas personas Dios les llama hijos del diablo. Pero creen en Dios, sí, pero son hijos del diablo. Participan en una organización religiosa X, Y o Z, sí, pero practican el pecado. Dios les dice hijos del diablo. Pero predican, evangelizan, hacen misericordia, diezman, ofrendan, lo que usted quiera, pero practican el pecado. Tienen como una norma en su vida el hacer lo malo. Dios les llama hijos del diablo. No yo, Dios les llama hijos del diablo. Pero también no solo el que hace lo malo, sino el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado. Decíamos también que hay pecados por nombre. Los pecados tienen nombre y para los que anotan y gustan anotar, leíamos unos textos que no los vamos a leer hoy, pero si usted gusta anotarlos allá en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 y 10, se nos dice o se nos da una lista de pecados por nombres. Y también se nos dice, no erréis, o como nos dice la Nueva Versión Internacional, no os engañéis. Dice, no os engañéis. Y luego, después de esa lista de pecados por nombre, se nos dicen que esas personas que hacen esos pecados no heredarán el reino de Dios. No solamente entonces vemos que el que practique el pecado es del diablo, sino que el que practique el pecado no heredará el reino de Dios. También leíamos una lista de pecados que están en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, que es conocido como las obras de la carne. Y vimos cada uno de esos pecados de manera rápida por nombre. También, si quieres anotar, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, también se nos da otra lista donde, por cierto, se incluye a los mentirosos. Qué pena que muchos de estos pecados que hemos estado numerando en estos versículos o en estas listas que están en estos versículos sean tenidos hoy en día como algo muy ligero. Y que las personas que los cometen como una práctica lo vean como ya algo normal. Muchos de ellos lo ven como parte de su carácter o lo ven como algo que realmente no debemos preocuparnos por ello. Cuando Dios dice que el que practique el pecado es del diablo y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y decíamos que es fácil saber que hay una persona engañada, un hijo del diablo engañado. ¿Por qué? Porque está practicando estos pecados. Pero si tú le preguntas, oiga, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Te va a decir, ¿cómo? Yo soy hijo de Dios. Oiga, pero ¿qué no dice Dios en su palabra que el que practique el pecado es del diablo? No, pues sí. Ajá, pero usted practica el pecado. No, pues sí. Entonces, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué dicen? Soy hijo de Dios. Usted quiere ver a alguien que es un hijo del diablo, que está engañado. Es alguien que dice, ay, predicador, es que todos pecamos todos los días, de pensamientos, de palabras y de obras. ¿Ha oído usted a alguien decir eso? Yo lo he oído decir de gente que dice ser hija de Dios, que dice ser aún cristiana, pero que justifica su manera pecaminosa de vivir.
su vida de práctica de pecado, diciendo: ay, predicador, es que todos pecamos todos los días. Si no es de pensamientos, es de palabras o de obras, pero todos pecamos todos los días, predicador. Tú ahí estás viendo a un hijo del diablo. Tú ahí estás viendo a una hija del diablo engañado o engañada. Una persona que está cumpliendo la primer característica que estamos estudiando. Y decíamos que ¿quién los ha engañado? Ya vimos, los ha engañado el diablo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Fue el diablo quien engañó a Eva, y eso ya lo vimos ampliamente. Fue el diablo quien engañó a Eva en su astucia, haciéndole creer que lo que Dios le había dicho, si comían del fruto del árbol prohibido del bien y el mal, no iban a perecer. Imagínense, fue el diablo el que engañó a Eva, haciéndole creer que lo que Dios le había dicho al respecto era mentira. Dios fue claro con Adán, y Adán seguro estoy que fue claro con Eva. Por eso Eva lo sabía, y Eva estaba clara que el mandamiento de Dios era no comer de ese fruto del árbol del bien y el mal. ¿Por qué? Porque habría consecuencias. Pero el diablo viene, ¿verdad? La serpiente antigua, el diablo, Satanás, como le llama ya el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, verso 9, para los que anotan. Esta serpiente antigua, el diablo, Satanás, que es el mismo, viene con su astucia, con su mentira, y engaña a Eva, haciéndole creer que lo que Dios dijo era mentira. Y Eva le cree, y Eva come del fruto prohibido. Y no solo eso, sino que va a buscar a Adán y le ofrece del fruto prohibido. Y así como el diablo engañó a Eva, Dios nos advierte en su palabra, óigalo bien, Dios nos advierte en su palabra que Satanás engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero, haciéndole creer, entre otras cosas, porque es muy mentiroso, que una persona es hijo de Dios cuando realmente es hijo del diablo. Y hablábamos, ¿verdad? Pues, ¿qué ganaba el diablo con engañar a la gente? ¿Y quién me quiere decir qué gana el diablo con engañar a la gente? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién se acuerda? Hablábamos de 3 cosas que el diablo sale beneficiado cuando engaña a un ser humano, hombre o mujer, haciéndole creer que es hijo de Dios cuando realmente es hijo del diablo. A ver, ¿quién se acuerda? La primera cosa es que no quiere que sean, ¿qué? Salvos. Satanás no quiere que sean salvos. Sí, no quiere que las personas vengan a Dios reconociendo que son pecadores, que han pecado contra un Dios bueno y misericordioso. Satanás no quiere que vengan a Dios con un corazón dolido, triste, contrito, como le quieras llamar, y humillado por haber pecado contra Dios y su prójimo. Satanás no quiere que estas personas vengan a Dios confesándole sus pecados y proponiéndose con la misma ayuda de Dios apartarse de ellos. Pero tampoco quiere que vengan suplicando perdón para ser perdonados por Dios. Satanás no quiere que hagan eso. No quiere que sean salvos. ¿Por qué? Porque él quiere arrastrarse no solamente a sus ángeles, sino al mayor número de personas, al mayor número de seres humanos, al infierno, juntamente con él, el día que sea enviado al infierno por Dios mismo. Pero decíamos también que no solamente quiere que no sean salvos, sino que también no quiere que huyan de la ira venidera. Cuando Jesús mismo venga, ya no como Salvador, sino como juez en su segunda venida. Pero también decíamos que Satanás no quiere que las personas huyan de la condenación eterna, que es el infierno eterno, por cuanto quiere arrastrarse el mayor número de personas con él. Una vez que hemos hecho un breve resumen de las 2 enseñanzas anteriores, daremos inicio a la enseñanza del día de hoy, que es la parte 3 de esta serie, ¿a quién perteneces? Y yo quisiera dar inicio a esta enseñanza con una reflexión, y es, quizás después de haber escuchado todo esto que le acabo de decir, usted piense, ¿será esto posible? Es decir, ¿será posible que una persona crea
que es hija de Dios cuando en realidad está engañada y es hija del diablo? ¿Será posible? Mire, yo quiero decirle que es posible, pero no quiero que me crea a mí por lo que digo, sino que yo quiero que hoy vayamos a la Biblia y veamos cómo en la Biblia tenemos el ejemplo, para ser exactos, 3 ejemplos de personas que creían firmemente que eran hijos de Dios, cuando en realidad eran hijos del diablo y estaban engañados. Acerca de estas personas ya nos hemos referido en nuestra primera enseñanza. Y la primera persona la encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, en la primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 3, verso 12. Y esta persona se llama Caín. Leemos allá en la Biblia, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. Mire lo que dice Dios en su palabra. Mire cuál es la opinión de Dios con respecto a Caín. Y esta opinión de Dios con respecto a Caín, el hijo de Adán y Eva, nos la hace saber a través del apóstol Juan en esta primera epístola. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. A través de leer la Biblia, la palabra de Dios, ustedes y yo nos damos cuenta cuál es el verdadero estado espiritual de Caín. A través de leer la palabra de Dios, ustedes y yo nos damos cuenta con toda seguridad que Caín no era hijo de Dios, sino ¿de quién era? Dice, del maligno, que es igual a decir el diablo o Satanás. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que Caín estaba convencido o creía que era hijo del diablo? No, este hombre no creía. Es más, a Caín ni por un momento se le pasaba por su mente que fuera a ser hijo del diablo. ¿Cómo lo sabemos? En la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3, vemos a Caín trayendo una ofrenda a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y voy a leerla de nuevo. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Por qué Caín trajo una ofrenda a Jehová? Porque era la forma como los seres humanos en aquel entonces, es decir, Adán, Eva y sus hijos, instruidos por el mismo Dios, adoraban a Dios. En otras palabras, Caín vino a adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? Caín vino a honrar a Dios, a exaltar a la persona de Dios. Caín vino a través de traerle del fruto de la tierra, porque él era labrador, él vino a hacerle un homenaje a Dios. Él vino a hacerle un reconocimiento a Dios por lo que Dios es, mediante sus obras, mediante esta ofrenda. Ahora, si Caín era del maligno, ¿por qué Caín vino a adorar? Porque ya lo sabemos. Caín creía que él no era del maligno. Él estaba engañado. Él estaba cumpliendo la primera característica de los hijos del diablo. Están engañados. Miren, cuando una persona venía a adorar a Dios, se daba por hecho que el adorador o la persona tenía o debía tener una relación personal con Dios de amistad. Lo voy a repetir. Cuando una persona traía una ofrenda, y hoy en día sigue siendo igual para el adorador, se daba por hecho que el adorador tenía o debía tener una relación personal de amistad con Dios.
Y cuando Caín viene a presentarse delante de la presencia de Dios, es porque en primer lugar, óigalo bien, Caín creía que él tenía una relación personal íntima con Dios, si no, no hubiera venido a adorar. Él creía, en segundo lugar, que él era digno. Él creía que él era digno de venir delante de la presencia de Dios, un Dios santo, a ofrecer su ofrenda como señal de adoración. Y en tercer lugar, Caín vino a adorar porque él estaba seguro que Dios iba a recibir su ofrenda. Nadie viene a presentar algo a alguien si sabe de antemano, primeramente, que no hay una relación de amistad, porque la relación se ha roto, sino que hay enemistad. Segundo, nadie viene a ofrecer o a dar algo a alguien si no se cree digno. Y tercero, nadie viene a dar algo a alguien si cree que esa persona no le va a recibir la ofrenda, o no la va a recibir con buenos ojos, o no la va a recibir con gusto, o no la va a recibir con agrado. De modo que cuando Caín viene a adorar a Dios, Caín cree que él está reuniendo todos estos requisitos. Caín viene confiado, ¿sí o no? Viene confiado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dice la palabra de Dios, que Dios no recibió su ofrenda. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3 en adelante, yo quiero que leamos juntos lo siguiente. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice aquí? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿qué dice aquí? Yo quisiera que lo leyéramos juntos. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjese lo que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cuando leemos este verso, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que vio Dios? ¿El corazón de Caín o la ofrenda? ¿Qué vio primero Dios? El corazón de Caín. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Yo quiero decirles que cuando nosotros traemos algo delante de la presencia de Dios, sea una oración, sea una alabanza, sea un acto de servicio, sea un bien material, yo quiero decirle que lo primero que Dios va a ver es el corazón y después la ofrenda. Óigalo bien. Lo primero que Dios va a ver es el corazón, el estado del corazón, la intención del corazón. Y después va a ver la ofrenda. A mí me preocupa que muchos predicadores por ahí que les gusta hablar acerca de dinero y de dinero y de dinero están diciendo: oiga, es que a usted no vaya a ser que le pase como Caín, que Dios no le reciba su ofrenda y usted esté maldito, porque a usted le encanta darle a Dios solo los pesos. No, dele a Dios los 100 pesos, dele a Dios de a 500. A Dios le fascina el color morado, el color púrpura, que es sinónimo de realeza, y Dios es Dios, Dios es Rey. Tráigale color púrpura a Dios. ¿Quién va a dar uno de a 500? ¿Quién va a dar de a 500? Ahí está Caín, que le trajo unas zanahorias ahí, unas zanahorias viejas, marchitas, y unas remolachas viejas, marchitas a Dios. Y Dios no se lo recibió, porque Dios no recibe esa ofrenda. Esos 5 pesos suyos, esos 10 pesos suyos, a Dios no le agrada. Olvídese, mejor no los dé. Y ahí le dicen a la gente eso. No, espéreme, ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? En primer lugar, no se dice que eran zanahorias marchitas. Yo creo que este hombre trajo, ¿verdad?, vegetales frescos, productos de la tierra frescos. Los fue a cortar y los trajo. No fue por eso que no recibió su ofrenda, sino porque Dios miró a Caín, miró su corazón, y miró su corazón que no era recto para con Dios. ¿Sí me entienden? Miró su corazón que no era recto para con Dios. Más adelante Dios nos dice, ¿verdad?, allá en primera de Juan 3:12, como ya leímos, que sus obras eran ¿cómo? Malas.
Sus obras eran malas, mas las de su hermano Abel eran justas, eran rectas, eran agradables a Dios. Es decir, Caín vivía una vida de práctica de pecado, mientras Abel vivía una vida de santidad, de guardarse para Dios, como la novia se guarda para el novio, como la esposa se guarda para su esposo, siéndole fiel, viviendo para agradarle todo el tiempo, ¿sí o no? Así vivía Abel, pero Caín no vivía así. Caín no vivía así. Sus obras eran malas, y aún con sus obras malas se atreve a venir a presentarse delante de Dios como un adorador, creyendo que tiene una relación personal de amistad con Dios, creyendo que es digno de venir ante Dios y creyendo que Dios le va a recibir su ofrenda. Yo quisiera imaginarme, amados y amadas, yo quisiera imaginarme la sorpresa que se lleva Caín cuando dice la palabra de Dios que Dios no recibe su ofrenda. Por cierto, le causó mucho enojo, le causó mucho, pero mucho malestar. Pero es que créanme, Dios no puede ser burlado. Aunque la persona esté engañada por el diablo y crea que es hija de Dios, cuando realmente es hija del diablo, Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo que hay en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Caín vemos entonces que cumplía el primer requisito, la primera característica de un hijo del diablo, y es estar engañado. Si no, no hubiera venido a presentarse delante de Dios, ¿sí o no? Pero también tenemos un segundo ejemplo extraído de la Biblia, y es el ejemplo de un hombre que se llama Elimás o Bar Jesús, de quien leemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos 6 al 10. Dice así. Está hablando de Pablo, el apóstol Pablo, en su viaje misionero. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, que era la capital, la ciudad capital de la isla, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. ¿Qué dice aquí? Falso profeta. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, que este hombre era ¿qué? Era profeta, sí, pero ¿era qué? Falso, ok. Pero hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado ¿cómo? Este hombre estaba ¿con quién? Con el procónsul Sergio Pablo, que era, según se nos dice, un varón prudente. Y este hombre, Sergio Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba ¿qué? Oír la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Dice que les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. En otras palabras, estaba Saulo, que también es Pablo, y estaba Bernabé compartiéndole la palabra de Dios a este procónsul, ¿verdad? Pero les resistía Elimás, se les oponía Elimás, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjense bien, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, en Elimás, en Bar Jesús, en el mago, fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Oh, lleno de ¿qué? De todo engaño y de ¿qué? Y de toda maldad. ¿Y qué le dice aquí? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Nuevamente, amados y amadas, nosotros podemos darnos cuenta por la Biblia, la palabra de Dios, que este hombre llamado Elimás o Bar Jesús, ¿era qué? Era un falso profeta. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que Elimás, ustedes creen que él creía que era un hijo del diablo? No creía que era un hijo del diablo. Es más, yo casi estoy seguro que cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprende y le dice hijo del diablo, este hombre se ha de ver primeramente asombrado y después se ha de ver molestado mucho. Yo creo que lo que menos esperaba este hombre, que según él era un profeta del Dios Altísimo, era que a alguien le dijera hijo del diablo. Lo menos que se esperaba era eso.
Así como muchas personas lo menos que esperan es descubrir a través de estas enseñanzas que son hijos del diablo, que son hijas del diablo. ¿Por qué? Porque creen a pies juntillas que son hijos de Dios. Yo quiero decirles que este hombre, Bar Jesús, o Elimás, siendo judío, se nos dice ahí que es falso profeta judío, siendo judío, siendo del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios y conocedor, óigalo bien, del Antiguo Testamento, él creía que era un profeta de Dios. Ahora bien, usted se preguntará, ¿cómo definimos un profeta de Dios? Un profeta de Dios. Un profeta de Dios se define como una persona, óigalo bien, a quien Dios reviste de autoridad para que comunique su voluntad a los hombres. Óigalo bien. Un profeta de Dios es una persona a quien Dios escoge primeramente. Dios lo escoge y segundo, lo reviste de autoridad para que comunique su voluntad, la voluntad de Dios a los seres humanos. Pero también para que nos instruya conforme a la voluntad de Dios. De modo que es Dios quien elige al profeta cuando es de Dios. Es Dios quien prepara al profeta cuando es de Dios. Y es Dios quien lo llama en determinado momento para iniciar su ministerio. Y ahí tenemos a este hombre Elimás, judío, falso profeta, creyéndose ser profeta del Dios Altísimo. Es decir, creyendo que él era llamado por Dios, que él era enviado por Dios. Y ya quiero imaginármelo. Y quisiera que todos nos lo imagináramos ahí en la ciudad de Pafos, la capital de la isla de Creta. Quisiera que nos lo imagináramos delante de las personas de la ciudad, presentándose primeramente como un profeta del Dios Altísimo, presentándose como judío y profeta del Dios Altísimo. Y no solo eso, ya me lo imagino invocando el nombre de Dios delante de todas las personas que se reunían a escucharlo. Sin embargo, como falso profeta que era, seguro estoy que aunque se presentaba como un profeta de Dios e invocaba el nombre de Dios, utilizaba la superstición para tener engañada a la gente. Utilizaba la astrología para cautivar y engañar a las personas que lo escuchaban. Y utilizaba también la adivinación. Y este hombre engañaba. El apóstol Pablo le dice lleno de todo engaño. ¿Qué quiere decir lleno de todo engaño? Que engañas a la gente. Pero ¿por qué este hombre engañaba a la gente? Porque él mismo estaba ¿cómo? Engañado. Y era necesario, óigalo bien, mire qué necesario fue que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, no solo le hiciese ver cómo él engañaba a la gente, porque estaba engañado, sino cómo él era un hijo del diablo. ¿Para qué? Para que este hombre reaccionara como Dios quiere que muchas personas, al descubrir que realmente son hijos del diablo, reaccionen de igual manera. Para que este hombre reaccionara al igual que muchos e hiciera un alto en su vida para meditar por qué razón es un hijo del diablo, por qué razón es una hija del diablo. Y tomase todo, o sea, hiciese todo lo que Dios manda para convertirse en un hijo del Dios Altísimo. ¿Ven cómo Caín estaba engañado y creía que era hijo de Dios? ¿Ven cómo Elimás estaba engañado y creía que era hijo de Dios? Y no solo ellos, también en la Biblia encontramos un tercer ejemplo que lo vemos allá en el Evangelio, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 y el 44. Dice en el capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Fíjese bien quiénes son estas personas con las que Jesús está hablando. Primeramente judíos que al igual que Elimás o Bar Jesús creían que eran ¿qué? Eran pueblo de Dios. Creían que al ser pueblo de Dios eran hijos de Dios.
Es más, no solo eso, habían creído en Jesús como el Mesías, cuando muchos judíos no creían que Jesús era el Mesías, el Salvador enviado por Dios. Pero estos judíos habían creído en Él como el Salvador. Sin embargo, Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el verso 44 del mismo capítulo 8 del Santo Evangelio según San Juan, Jesús va directo al grano y les dice: vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo. A ver, espéreme, pero eran judíos, tenían una religión, el judaísmo, eran judíos, creían que pues al ser descendientes de Abraham eran hijos de Dios. Oiga, pero además habían creído en Jesús como el Salvador. Pero Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre ¿quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso el diablo y padre de mentira. Ahora la pregunta a ustedes es: ¿ustedes creen que estos judíos que estaban justificados de que eran hijos de Dios, de que creían que Jesús era el Mesías, el Salvador, y a quienes Jesús les dice directamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, vosotros sois hijos del diablo? ¿Ustedes creen que ellos realmente creían que eran hijos del diablo? No, lo tomaron como un insulto. Si tú sigues leyendo más adelante los versos que siguen, te vas a dar cuenta que lo tomaron como un insulto, porque ellos estaban seguros que no eran hijos del diablo. Y no solo lo tomaron como un insulto, terminan insultando a Jesús. Y nosotros podemos saber que ellos no creían que eran hijos del diablo, como Jesús les decía, por lo que ellos mismos, óigalo bien, lo que ellos mismos dicen de sí mismos, aquí mismo en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 41. Oigamos lo que ellos dicen de sí mismos. Dice: vosotros hacéis, les dice Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, ¿qué le dijeron estos hombres a Jesús? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Y miren lo que le dicen ahí a Jesús: un padre tenemos. ¿Quién es? Dios. Leámoslo. Un padre tenemos. ¿Qué es quién? ¿Qué es Dios? O sea, estos judíos, ¿de quién se creían hijos? De Dios. ¿Y de quién les dice Jesús que son hijos? Del diablo. En otras palabras, estaban ¿cómo? Engañados. Si ven, ¿verdad? Qué terrible. Y podemos ver aquí cómo todas estas personas cumplen con la primer característica de los hijos del diablo: están engañados. Están engañados y por tanto están ciegos a su verdadera condición espiritual. Y van por el camino espacioso, óigalo bien, van por el camino espacioso que lleva a la perdición, a la condenación, al infierno. Pero están creyendo que al ser hijos de Dios, van por el camino angosto que los lleva a la vida eterna. Van por el camino angosto que los lleva a la gloria, al cielo. Qué grave, ¿verdad? Qué grave. Les decía anteriormente que es que al diablo no le importa, al diablo no le preocupa y al diablo no le molesta que sus hijos crean que son hijos de Dios. Siempre y cuando, óigalo bien, siempre y cuando vivan en su vida diaria como hijos del diablo. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro cómo las personas pueden estar engañadas y creer que realmente son hijos de Dios cuando son hijos del diablo? Ahora bien, quizás usted al conocer esta terrible realidad se pregunte, pero ¿cómo es que el diablo ha logrado engañar a esas personas con astucia? Y quizás si usted descubre que es un hijo del diablo o una hija del diablo, igual se pregunte, pero bueno, ¿cómo es que el diablo
logró engañarme, creyéndome yo tan inteligente. ¿Cómo el diablo es que logró engañarme? Con su astucia. Es decir, hizo creer a Eva que lo que Dios decía era mentira y que lo que él decía más bien era verdad. Así está. Imagínense qué astuto hacerle creer que lo que Dios decía era mentira y lo que él decía era verdad. De modo que Eva comió. Y cómo le encanta el diablo engañar a las mujeres, ¿verdad? Mujeres, tengan cuidado. Ciertamente el diablo engaña a los hombres. No lo dudo, a mí me tenía muy engañado. Yo, antes de convertirme a Dios, yo era uno de los que se puede añadir a esa lista de personas. Antes de convertirme a Dios, yo pensaba que era hijo de Dios y que si me moría me iba al cielo. Y aunque yo estaba engañado, no engañaba a nadie, ni a mi mujer engañaba, ni a nadie engañaba a mi alrededor. Pero bueno, yo estaba bien engañado. Bien engañado. Y aunque el diablo engaña a hombres y a mujeres, ¿a quién fue la primera persona que el diablo engañó? ¿A un hombre o a una mujer? ¿A quién fue? A la mujer. Y créeme que siempre va a venir a engañar a la mujer. Siempre va a venir a engañar a la mujer. Igual al varón, pero le encanta engañar a las mujeres. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo es que el diablo logra engañar a las personas? Personas, por cierto, pero muy inteligentes. Yo quiero decirle que él logra engañar a las personas, hombres y mujeres, haciéndoles creer que son hijos de Dios cuando realmente son hijos del diablo, a través de la mentira. Y lo que es más peligroso, a través de verdades a medias. Óigalo bien, a través de una mentira, o lo que es más peligroso, a través de verdades a medias. ¿Por qué razón? Porque una verdad a medias es igual que una mentira. Y Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y él va a utilizar falsas doctrinas, o él va a utilizar para hacer llegar a la mente estas mentiras o estas verdades a medias. Él va a utilizar falsas doctrinas o lo que algunos llaman herejías. Pero que él viene y las presenta como verdades. Y también, tristemente, él va a utilizar falsos ministros de Dios, falsos servidores de Dios. Personas que se presentan como enviados por Dios, escogidos por Dios, preparados por Dios, pero son realmente instrumentos de Satanás. Y el día de hoy quiero, en lo que resta del tiempo de la enseñanza, quiero hablar acerca de algunas mentiras o verdades a medias que Satanás logra hacer llegar a la mente de las personas con el fin de engañarlas. Yo quiero hablar de algunas falsas doctrinas o herejías primeramente, para después continuar hablando de los falsos ministros de Dios. Y yo creo que la primer mentira que Satanás usa, la primer mentira y la más común, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pregúntele a una persona, o una persona que practica el pecado, de esos que dicen, no, pero si todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos todos los días, de pensamientos, de palabras y de obras. Pregúntele a una de esas personas, usted si se muere, ¿a dónde se va a ir? Te va a decir, al cielo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Es más, yo quiero hacer una pregunta. Es más, quiero pedirles un favor. Levanten la mano los que han escuchado a personas decir, todos somos hijos de Dios. A ver, gracias. Ahora no voy a decir levante la mano. Solo voy a decir, piense cuántas veces usted ha dicho de usted mismo o de usted misma, es que todos somos hijos de Dios, incluyéndose a usted. Yo quiero decirle que yo así pensaba. Yo así pensaba que yo era un hijo de Dios, porque todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y así se lo decía a la gente. Ahora bien,
¿Por qué las personas lo dicen? ¿Por qué las personas dicen todos somos hijos de Dios? ¿Sabe por qué lo dicen? A nadie le gusta andar hablando tonterías. A nadie le gusta andar hablando locuritas. ¿Sabe por qué dicen que todos somos hijos de Dios? Porque lo creen, lo creen. Creen que están diciendo una verdad. Porque yo dije que yo era un hijo de Dios y que si me moría me iba al cielo, aunque en ese entonces vivía practicando el pecado y me hubiera ido al infierno. ¿Por qué razón lo dije? Y lo dije con seguridad, con certeza, porque todos somos hijos de Dios. Porque yo también lo creía, al igual que esas personas, al igual que ustedes. Sin embargo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Ya vimos lo que dice el diablo. Todos somos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Porque todos somos hijos de Dios. No. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Ya leímos ahí en la primera epístola de el apóstol San Juan, capítulo 3, verso 8, que dice, el que practica el pecado es de ¿quién? Es del diablo. Entonces no todos somos hijos de Dios, ¿o sí? A ver, ¿qué dice Dios en primera de Juan 3, 8? El que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo. Entonces desde ahí vemos que no todos somos hijos de Dios. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo venimos a ser hijos de Dios? Allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, leemos lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice aquí? Les dio potestad de ser hechos, porque no eran. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. En el verso 13 dice, los cuales, estos hijos de Dios, ¿qué dice aquí? Por favor, repitan conmigo. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. Alguien escribió lo siguiente: para llegar a ser hijo, en un sentido físico, uno ha de nacer. Del mismo modo, para llegar a ser un hijo de Dios, uno ha de tener un segundo nacimiento. Y esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, como la conversión o como la salvación. Y yo quiero decirles que de esta primera parte de Juan 1:12 vamos a estar hablando ampliamente. Vamos a estar hablando ampliamente. ¿Qué quiso decir Dios a través del apóstol Juan cuando dijo, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Pero el día de hoy quiero referirme al verso 13. Y en el verso 13 vemos tres formas de cómo no venimos a ser hijos de Dios. Y lo primero que sí nos dice es que no venimos a ser hijos de Dios por ser engendrados de sangre. Y cuando dice ahí ser engendrados de sangre, quiere decir de seres humanos. En otras palabras, Dios nos dice aquí en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 13, que no somos hijos de Dios por el simple hecho de haber sido concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios nos dice que no venimos a ser hijos de Dios por el simple hecho de nacer o de venir al mundo del vientre o a través del vientre de nuestra madre. De modo que si no somos hijos de Dios por el simple hecho de nacer, de venir al mundo, entonces no todos somos hijos de Dios. Aunque vengamos al mundo. Otra forma de no ser hijos de Dios es no solamente por el hecho de haber venido al mundo a través de una madre, sino también por haber nacido de padres cristianos.
¿Cuántos de aquí han oído decir, es que yo soy cristiano de cuna? Dicen. A ver, ¿cuántos han oído decir eso? Yo lo he oído. Es que yo soy cristiano. Oiga, ¿y desde cuándo es cristiano? Me ha tocado platicar con personas. Oiga, ¿y usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Me los encuentro en todos lados. Oye, ¿desde cuándo es cristiano? Yo soy cristiano de cuna. Sus hijos son cristianos de cuna, ¿verdad, Marta? Sí, hombre, no vayamos tan lejos. ¿Qué quiere decir cristianos de cuna? Que el papá y la mamá asistían a una iglesia evangélica, y cuando estaban asistiendo a una iglesia evangélica, llamándose ellos evangélicos o cristianos, les fueron naciendo sus hijitos, y desde chiquitos los llevaron a la escuela dominical y crecieron en la escuela dominical, aunque ahora cuando tienen 16 años no quieren saber nada de Dios. Muchos de ellos sí siguen en la escuela dominical, ¿verdad? Hasta los 17 años aprenden un instrumento. Luego el pastor ahí, ¿verdad? Tiene necesidad de que alguien toque ahí un instrumento, y le dice al cipote, vení para acá, vos tocas la guitarra, ¿verdad? Sí, ya me dijeron que tocas la guitarra. Échate ahí una tocadita, a ver cómo la rascas, rascala, a ver. Uy, qué bonito toca, a ver, el domingo te toca. Ay, ¿cómo sí? No les importa si el cipote es un codicioso, un lujurioso. No les importa si practica la masturbación o hace lo que hace con su noviecita también ahí de la iglesia. No les importa. No les importa si sea mentiroso. No les importa si es hipócrita. No les importa si es amargado o amargada. No les importa. Solo que el cipote sabe tocar guitarra y hay una necesidad. Entonces vayan, pónganlo ahí enfrente, ¿verdad? Tristemente. Y ese cipote, ¿verdad? Ya tiene 17, 18, y me lo encuentro yo a los 25 años y le digo, oiga, ¿usted es cristiano? Dice, sí. ¿Desde cuándo? De cuna, hermano, de cuna. Yo quiero decirle algo que no lo inventé yo, pero me cayó muy en gracia porque es una verdad. Dios tiene hijos, no nietos. Óigalo bien. Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. No hay nietos de Dios, hay hijos de Dios o hijas de Dios. De modo que así como no somos hijos de Dios por venir al mundo a través de una mujer, no somos hijos de Dios, porque nacimos en un hogar donde los padres eran evangélicos y nos llevaron a la escuela dominical, y luego nosotros decidimos seguir asistiendo ya, ¿verdad?, a las asambleas públicas de los adultos, porque nos ofrecieron algún incentivo o porque una muchacha de ahí nos gustaba, y bueno, pues había que cumplir el requisito con la futura suegra de ir a congregarse todos los domingos, ¿verdad?, a la asamblea pública de adoración, que es esta. Yo quiero decirles que ese también es un engaño del diablo, es una mentira del diablo. No somos hijos de Dios por el simple hecho de nacer, pero tampoco somos hijos de Dios por el simple hecho de haber nacido de padres cristianos. Toda persona que nace toda persona que nace físicamente de una madre, tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu, como bien le dijo Jesús a Nicodemo. Toda persona que ha nacido en un hogar donde los padres asistían a una iglesia, ¿verdad?, de una religión o denominación, por mucho que haya crecido en ese ambiente, ¿verdad?, espiritual, esa persona tiene que un día nacer de nuevo, convertirse a Dios de una manera consciente, voluntaria y por amor. Amén. Pero también dice que las personas no se vuelven hijos de Dios no porque son engendrados de sangre, de papá y mamá, o tampoco de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir ni de voluntad de carne? Mire, no porque tengamos el deseo o la buena intención de ser hijos de Dios, ya lo somos, hombre. Mire, el infierno está lleno de gente que tuvo pero buenas y muy buenas intenciones de entregar su vida a Dios un día, de convertirse a Dios, pero nunca lo hizo, y precisamente porque nunca lo hizo es que están en el infierno. Mire, no se es hijo de Dios por ser engendrados de sangre ni por voluntad de carne, porque tengamos un buen deseo, un fuerte deseo, una muy buena intención. Es que yo oigo gente que me dice, mira, ahora sí me voy a entregar a Dios. Usted no sabe el milagro que Dios me hizo, pastor. Hoy sí me voy a entregar a Dios. Hoy sí me voy a convertir a Dios. Pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, y con dolor puedo ver que la persona sigue viviendo en su vida pecaminosa,
Sigue viviendo solo para él mismo o solo para ella misma. Sigue viviendo haciendo su voluntad y no la de Dios. Sigue viviendo en la práctica de pecados. Siguen siendo hijos e hijas del diablo. Pero por muy buenas intenciones que tenían y buenos deseos, movidos por las emociones, eso no los hizo ni hijos ni hijas de Dios. ¿Sí se entiende? Pero también dice aquí que no somos hijos de Dios por voluntad de varón. Mira, porque alguien quiera que una persona sea salva. Mira, eso no va a hacer que una persona se convierta. Mira, yo oro por muchas personas y oro porque Dios sea misericordioso con ellos y con ellas y les dé una oportunidad más. El hecho de que yo ore por esas personas, de que Dios en su gracia, en su misericordia les dé una nueva oportunidad, aún venga a convencerlos de pecado por medio de su Espíritu Santo, aún que produzca en ellos y en ellas esa tristeza por haber ofendido a Dios, que Dios produce para arrepentimiento y para salvación, para perdón de pecados. Por más que yo haga eso, mira, esa persona no va a ser hija de Dios. Esa persona tiene que de manera consciente y voluntaria convertirse a Dios. Amén. ¿Qué dice el diablo? Primera y gran mentira. ¿Todos somos qué? Hijos de Dios. ¿Qué dice Dios? No es cierto. No es cierto, dice Dios. Por haber nacido de una mujer o en un hogar evangélico, no, eso no te hace hijo de Dios. Por tener buenos deseos o muchos deseos o buenas intenciones de convertirte, eso no te hace un hijo de Dios o una hija de Dios. Y porque alguien está orando por ti, eso no te hace hijo de Dios o hija de Dios. A mí me preocupa que mucha gente me dice, mire pastor, mire, todavía no me entrego a Dios, pero yo sé que usted está orando por mí. Y ciertamente estoy orando por él o por ella. Y por eso se confían. Pero ¿qué pasa si el día de mañana encuentran la muerte? Mira, no les va a servir de nada. No deberían de andar confiados. Sí, pastor, gracias, pastor. Mire, todavía no me entrego a Dios, pero gracias, porque yo sé que usted está orando por mí. ¿Verdad que estoy orando por mí? Sí, estoy orando por usted, por su conversión. Yo sabía, pastor, gracias. Sigo orando y seguiré orando. Pero si le llega la muerte a este hombre o a esta mujer y no se convierte, de nada le servirán mis oraciones. No le van a servir. No, para nada le van a servir. Dios nos manda a orar los unos por los otros, ¿verdad? A interceder los unos por los otros, pero como simples seres humanos. Ahora bien, oiga bien, ¿de dónde nace esta confusión? ¿De dónde el diablo toma el material para confundir y para engañar al ser humano, haciéndole creer que es hijo de Dios o hija de Dios? Porque todos somos hijos de Dios. ¿Sabe de dónde toma el material? ¿De dónde toma el fundamento? De una verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? Que aunque no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Y esa sí es una verdad. Yo quiero decirle que al respecto de esta verdad, el rey David nos dice en ese salmo precioso, el Salmos capítulo 139, verso 13, cómo Dios es nuestro creador. Dice, porque tú formaste mis entrañas, dice David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y yo quiero decirle que el cuerpo maravilloso de cada ser humano, su cuerpo, mi cuerpo, da testimonio del poder creador de Dios. Yo quiero decirle que no solamente su cuerpo y mi cuerpo, es decir, el que estemos dotados de una serie de facultades y el que tengamos uso de razón, a diferencia de los otros seres que Dios creó, como son los animales y las plantas, eso nos muestran la obra creadora de Dios, la obra poderosa de Dios. Sin embargo, aunque es una verdad que todos somos creación de Dios, eso no nos hace a todos hijos de Dios. Y como le decía a una persona predicándole un día, todos somos creación, pero necesitamos ser hijos por adopción. Óigalo bien. Si bien es cierto que todos somos creación de Dios, necesitamos ser hijos de Dios por adopción.
Y es ahí donde el diablo crea la confusión, es ahí donde el diablo crea el engaño. Yo quiero que leamos lo que Dios nos dice a través del apóstol San Pablo allá en su epístola a los Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 5. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, condenados por la ley, quiere decir, ¿a fin de qué? A fin de que recibiésemos la adopción de qué? De hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es adoptar? El abogado me podría dar una muy buena definición. Yo traje una conmigo. Adoptar es el acto de incorporar a la propia familia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Adoptar, repito, es el acto de incorporar a la propia familia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. ¿Y por qué razón, siendo todos criaturas de Dios, creación de Dios, necesitamos ser hijos por adopción? Porque necesitamos que Dios nos incorpore, que Dios nos haga miembros de su familia, por cuanto somos hijos de otra persona. ¿Y quién es esta otra persona? A ver si hemos entendido. El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Por eso es que la única forma que una persona, un ser humano que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido a Dios por medio de ese acto de arrepentimiento sincero para con Dios y esa fe en Jesús, esa confianza en Jesús, ¿verdad? Y lo que hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar para nuestra justificación. Una persona, mientras no haga eso, mientras no se arrepienta y cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, no va a poder ser adoptada por Dios. Óigalo bien. No va a poder ser adoptada por Dios. Y nació criatura de Dios, se crió como criatura de Dios y morirá, tristemente, como una criatura, como una creación de Dios, mas no como hijo o hija de Dios. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Somos hijos de Dios porque todos somos hijos de Dios? ¿Qué dicen ustedes? A ver. No, ¿verdad? No los oigo muy convencidos. Si quieren vuelvo a dar la explicación. No, dice, ¿para qué? No, ya terminemos. Dice, no, sí creemos. No, a ver, vamos a ver. ¿Somos hijos de Dios por creación, porque somos criaturas de Dios o no? No lo somos. No lo engaña el diablo. Y si el diablo lo tenía engañadito y usted estaba feliz diciendo, no importa lo que haga, total, soy hijo de Dios, no importa. Ahí vivo yo en enojos, ahí vivo en pleitos, en lujurias, en lascivias, en fornicaciones, en adulterios. Ahí vivo en mentiras, ahí vivo yo en envidias, en vanidades. Ahí vivo yo todos los días con resentimientos en mi corazón, pero no importa. Total, soy hijo de Dios. Soy hija de Dios porque todos somos hijos de Dios. No se le olvide, todos somos creación. Pero necesitamos ¿qué? Ser hijos de Dios por adopción. Óigalo. Memoríceselo. Todos somos creación, pero necesitamos ser hijos de Dios por adopción. Yo quiero mencionar otra mentira que el diablo utiliza. Y esta mentira es que somos salvos, somos hijos de Dios y vamos camino al cielo por pertenecer a X o Y religión u organización religiosa y por recibir o cumplir con los sacramentos de esa religión. Y que los que no pertenecen a esa religión y por tanto no han recibido sus sacramentos, irán a la condenación, pues no son hijos de Dios.
Y lo que voy a decir, yo quiero decirlo con mucho respeto y sin deseos de ofender a nadie, pero es la verdad. Mire, yo crecí en un lugar católico. Es más, hay cosas que la gente no sabe de mí. Una de ellas es esta. Yo cuando tenía 17 años tenía el más firme deseo de convertirme en un sacerdote católico jesuita. Ese era mi deseo. Yo quería ser sacerdote católico de la Orden de Jesús. Yo estudié desde niño en la iglesia católica y una de las cosas que aprendimos, porque así lo dice el catecismo, y creo que todos los que han vivido la misma experiencia que yo estarán de acuerdo conmigo, una de las cosas que aprendemos es que la iglesia católica es la Santa Madre Iglesia Católica. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Una persona tiene que ser católica y morir católica para entonces poder recibir la gracia vivificante de Dios. Óigalo bien. De modo que los que se salen de la iglesia católica, ustedes como que se hayan salido del arca de Noé, después de los 40 días y 40 noches de lluvia, van directo a la muerte. Lo digo con respeto, mi madre, a quien quiero mucho, su preocupación número uno era, cuando yo me convertí a Cristo, porque hay una gran diferencia entre convertirse a Cristo y hacerse evangélico. Cuando yo me convertí a Cristo, la gran preocupación de mi mamá era que al hacerme yo hermano separado, como ellos dicen, entonces no había salvación para mí, porque la única fuente de salvación es la Santa Madre Iglesia Católica. Pero luego vienen por ahí los evangélicos y dicen, no hombre, los católicos son idólatras, miren sus imágenes y cómo las veneran o las honran. Oiga, ¿no han leído en la Biblia que Dios va a condenar a los idólatras? No, usted tiene que hacerse evangélico. Si usted se quiere ir al cielo, tiene que renunciar a la católica y hacerse evangélico. Aunque ellos también tengan sus propios ídolos, que son ellos mismos, o algún pecado, ¿verdad? Porque no se han convertido a Dios, tristemente todos. ¿Saben qué decía René Peñalba el otro día en el periódico? 96% de los cristianos evangélicos no son convertidos. Así dijo René Peñalba en el periódico. Es de dominio público, no sé si usted lo leyó. Dijo, si el 96% de los que dicen ser cristianos en Honduras fueran convertidos, ¿qué dijo? No, las cárceles estarían cerradas, dijo. Así dijo René Peñalba. Pero luego vienen, ¿verdad?, los testigos de Jehová y dicen, no, usted tiene que hacerse testigo de Jehová, porque nosotros somos los testigos de Dios para los últimos tiempos. Solo siendo testigo de Jehová, usted va a huir de la ira venidera, de la condenación eterna, porque va a vivir en el paraíso con nosotros, los testigos de Jehová, que somos los 144,000. Entonces ahora resulta que ya no es siendo católico, que ya no es siendo evangélico, sino siendo testigo de Jehová, que usted es hijo de Dios y se viene al cielo. Y por ahí brincan los mormones y dicen, no, un momento, los santos de los últimos días somos nosotros. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Hágase mormón, punto. Y luego por ahí dicen los adventistas del séptimo día, no, ni católicos, ni evangélicos, ni testigos de Jehová, ni mormones, es nosotros. ¿Por qué? Porque todos adoran a Dios en domingo y todos llevan la marca de la bestia en su cabeza. Todos la llevan. Solo nosotros, los adventistas del séptimo día, que adoramos el sábado, somos los únicos que nos vamos a ir al cielo. Somos los únicos hijos de Dios. Y lo digo con respeto, pero eso creen. De ahí todo el mundo está condenado porque adora el domingo, porque adora a Dios el domingo. Punto. Yo pregunto, eso es lo que el diablo le ha hecho creer a la gente, que por ser parte de una religión o de una organización religiosa, ya porque son parte de esa organización religiosa, ya por eso son hijos de Dios, son hijas de Dios y van camino al cielo. A ver, yo quisiera que leyéramos lo que dice Dios en su palabra, específicamente lo que Jesús le dijo a una mujer llamada o conocida como la mujer samaritana, allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 19 en adelante. Esta mujer le dice a Jesús, la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer no se equivocaba, eres más que profeta, Jesús. Y le dice esta mujer a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Y esta mujer seguramente señaló el monte Gerizim, donde los samaritanos tenían un templo para adorar a Dios.
Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ¿qué le dice esta mujer a Jesús? Ok, a ver, ¿quién? O sea, ¿quién realmente es un verdadero adorador? ¿Quién realmente es un hijo de Dios? ¿Nosotros los samaritanos que adoramos aquí en el monte Gerizim? ¿O ustedes los judíos que adoran ahí en Jerusalén? ¿Y sabe qué le dice Jesús? Leamos lo que le dice Jesús. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate lo que dice Jesús. La hora viene cuando ni en este monte, ya está cerca, les dice, cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y les dice en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos de Dios adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Los que adoran en una religión? ¿Los que adoran en otra religión? No, no. Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos de Dios, son todos aquellos que adoran a Dios no en un santuario hecho por manos de hombres, no por ser miembros de una religión u organización religiosa, sino aquellos que habiendo nacido de nuevo, habiendo experimentado el perdón de Dios, vienen delante de la presencia de Dios a honrarle, a exaltarle con un corazón limpio, con un corazón limpio, con un corazón con intenciones puras. Vienen a hacerlo porque aman a Dios, no por interés egoísta. Vienen a hacerlo con vidas rectas, con vidas obedientes, no con vidas de práctica de pecado. ¿Sí queda eso claro? Sí queda eso claro. Porque tristemente quiero decirles que hay muchas personas hoy en día que tienen una religión, pero no tienen una relación personal con Dios por medio de la fe que es en Jesús el Salvador. Óigalo bien. Hay personas, muchísimas, hay millones de personas que son miembros de una religión, pero no tienen esa relación personal con Dios porque nunca se han convertido a Dios en arrepentimiento y confianza o fe que es en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La mentira del diablo es que siendo miembros de una religión ya te fuiste al cielo, eres hijo de Dios y te fuiste al cielo. La verdad de Dios, oiga bien, esa es la mentira del diablo. La verdad de Dios, ¿cuál es? Que no está en una religión, o no es la religión lo que te salva o te hace hijo de Dios, sino el hecho de tener una relación personal íntima, una relación personal de amistad con Dios a través de habernos arrepentido de todo corazón y haber confiado, haber creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Tenemos chance para una mentira más. Una mentira más del diablo con la que está engañando a las personas y les está haciendo creer que son hijos de Dios cuando realmente son hijos del diablo. ¿Y saben cuál es esta mentira? También es una mentira muy, pero muy común. Y esta mentira es que podemos purificarnos de nuestros pecados, óigalo bien. Podemos purificarnos de nuestros pecados a través de nuestro dolor, a través de nuestro sufrimiento. Y nuevamente pregunto, levante la mano, ¿quién ha oído de esto? Yo lo oí mucho. Yo lo oí mucho. Podemos purificarnos de nuestros pecados y ser hijos de Dios e ir al cielo
a través o por medio del dolor o por medio del sufrimiento, cualesquiera que sean las causas del dolor y del sufrimiento. Y quiero mostrar algunos ejemplos. ¿Ha oído usted decir de una mujer que es casada y tiene un marido terrible? Esa mujer se va a ir al cielo con todo y zapatos. A ver, ¿ha oído decir eso usted? Sí. Así dicen, ay, la fulanita de tal es una santa. ¿Y por qué, niña? Ay, esa mujer se va a ir al cielo con todo y zapatos. ¿Y por qué? Con ese marido que tiene, que es un diablo. Con solo aguantarlo todos los días, y ya tiene 28 años de casada. No, hombre, esa mujer, mira, es una santa. Es pura. Igual dicen de algún hombre, oye, fulano de tal es un santo varón de Dios. ¿Por qué? Porque se mira al cielo con todo y zapatos. ¿Por qué? Ay, porque con esa mujer que está casada, esa mujer que tiene que aguantar todos los días, si esa mujer es una diabla usted. Olvídese, el diablo se le queda chiquito a esa esposa que tiene y tienen ya 20 años de casados. No, no es cierto que ese hombre sea un santo y que esa mujer sea una santa por sufrir por causa de un esposo o de una esposa inconversos que tienen. No es cierto que ese hombre o esa mujer se vayan a ir al cielo con todo y zapatos. No es cierto, porque están padeciendo o están sufriendo. Igual, mucha gente se expresa diciendo, es que esa madre es una madre santa, se va a ir al cielo con todo y zapatos porque ha tenido que aguantar esos hijos que tiene, que son unos diablos. No, nadie se purifica a sí mismo de sus pecados por el dolor o por el sufrimiento que es producido por una relación interpersonal tormentosa. Pero también es muy común que se utilicen enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes con una serie de complicaciones que son terribles y dicen, ay, fulano de tal, fulana de tal es una santa. ¿Por qué? Porque está purificándose de sus pecados, está purgando sus pecados aquí en la tierra. ¿A través de qué? A través del sufrimiento. Yo quiero expresarles que mi suegro, quien murió en Cristo Jesús después de 14 años de cáncer, ¿verdad? Y murió en Cristo no porque sufrió con el problema de su cáncer y las quimioterapias, sino porque realmente se convirtió a Dios y dio testimonio de ello, ¿verdad? De mi suegro se decía por ahí, ese hombre se fue al cielo. Y yo decía para mis adentros, amén, se fue al cielo porque se convirtió a Dios. Pero ¿qué decían estas personas? Se fue al cielo porque purificó sus pecados. ¿A través de qué? A través del dolor. Así decían. Porque purificó sus pecados a través del dolor, a través del sufrimiento. Entonces el diablo nos hace creer que las personas pueden purificarse a sí mismos a través del dolor o a través del sufrimiento por relaciones, ¿verdad? Personales que son, la verdad, terribles, tormentosas, como ya lo dijimos. El caso de un esposo, de una esposa, una suegra, un suegro, unas cuñadas, compañeros de trabajo terribles, ¿verdad? Hijos, no lo sé, vete a saber tú. O porque por medio de una enfermedad crónica, Dios ha permitido, este es el consuelo que le dan al enfermo que está ahí con cáncer, con dolores. Le dicen a la persona que no es convertida, le dicen, no se preocupe, Dios le ha permitido pasar todos estos 2 años sufriendo mucho con este cáncer, porque Dios lo está purificando en vida, para cuando usted se muera, se vaya derechito con Dios. Y la persona dice, bueno, pues la verdad me duele, no me gusta lo que estoy viviendo, ¿verdad? Pero si a Dios le ha placido purificarme de mis pecados a través de este dolor terrible y de este sufrimiento, pues así sea. No es cierto, esa es una mentira del diablo. Nadie es purificado por el dolor, nadie es purificado por el sufrimiento. ¿Y qué decir del purgatorio? Yo no sé si usted ha oído hablar del purgatorio, ese lugar donde van las personas que mueren en la práctica de pecado a purificar, a purgar sus pecados. Esa es la idea que hay, el concepto de un lugar físico, de un espacio físico donde hay tormento y las personas que mueren en su práctica de pecado, Dios en su misericordia no las manda directito al infierno, sino que las manda al purgatorio para que mientras están sufriendo y padeciendo en el fuego del purgatorio, ¿verdad? Ellos vayan pagando. Ellos vayan así como pagando su deuda a Dios por haberse muerto en la práctica de pecado.
Solo que yo quiero decirle que la doctrina del purgatorio no viene en la Biblia. La doctrina del purgatorio nace en 1439 y fue proclamado como un dogma de la religión católica por el Concilio de Florencia. Es más, yo quiero leerle, lo traje conmigo, lo que el Papa Benedicto XVI, el día 12 de enero del año 2011, ante 9,000 personas reunidas en la audiencia pública de los días miércoles, dijo acerca del purgatorio. Y leo, el Papa Benedicto XVI ha dicho este miércoles que el purgatorio no es un lugar del espacio. El purgatorio no es un lugar del universo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado mientras la persona está en vida. El Papa Benedicto XVI señaló que Catalina de Génova, la mística católica que vivió en el año 1500, en su experiencia mística jamás hizo revelaciones específicas sobre el purgatorio o sobre almas que se están purificando frente a la imagen de la época que lo representaba como un sitio siempre ligado al espacio, donde esta purificación se está llevando a cabo. Y dijo el Papa Benedicto XVI, el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica el alma en el camino de la plena unión con Dios. En vida la persona, afirmó el Papa. El obispo de Roma añadió que la santa Catalina de Génova, no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después que es un camino para la purificación o la conversión, sino que parte de la experiencia interior del hombre en su camino hacia la eternidad. Es más, Juan Pablo II ya decía que el purgatorio no era un lugar, sino que dice, el purgatorio no es un lugar, y este es Juan Pablo II, dice, no es un lugar o un espacio físico o una prolongación de la situación terrenal después de la muerte, sino el camino hacia la plenitud a través de una purificación completa, pero estando la persona ¿en qué? En vida. Obviamente que aquí hay también un error doctrinal o un error teológico. Pero una cosa es clara. Tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI dan por hecho que no es cierto que la persona se muere en práctica de pecados y que luego va al purgatorio, un lugar físico donde por medio de padecer y sufrir con las llamas, ¿verdad? Por un tiempo, quién sabe cuánto tiempo, o quién estipula el tiempo. Usted, 6 meses. Usted, 2 años. Usted, se me hace que 15. No hay. No es cierto eso, no es cierto. Ellos mismos, los papas, los máximos jerarcas de la Iglesia Católica, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II han dicho, no es cierto, eso no existe. Es un estado interior del ser humano. Es un estado interior del ser humano, donde el ser humano se va purificando. ¿Por qué decía yo que aquí también hay un error? Porque quiero decirte que Dios nos dice, y con esto termino, que solo hay un medio para ser limpios de todo pecado. Y no es el dolor, y no es el sufrimiento, ni es el purgatorio, ni la autopurificación. Es que la sangre de Cristo, amén, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 1 verso 5. Esta es una verdad preciosa, dice, y de Jesucristo, dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y mira lo que dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Mira, al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y termino con la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 5 versos 8 y 9. Dice, mas Dios muestra que su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados
en su sangre. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, declarados absueltos, declarados justos, declarados inocentes. Fíjese bien, ¿por medio de qué? Por medio de su sangre, en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Cuál es la mentira del diablo? Vas a ser perfeccionado y purificado por el dolor, por el sufrimiento. Por eso eres un hijo de Dios. Y si te mueres sin que Dios te haya perfeccionado o sin que tú te hayas purificado por el sufrimiento, ¿verdad? Como les sucede a muchos que mueren en opulencia, rodeados de deleites temporales de este mundo, ¿verdad? No hay problema, dice, está el purgatorio. Allá, mira, vas a padecer en el fuego del purgatorio y ahí tú vas a purgar, vas a ser purificado de todos tus pecados. Eso es lo que dice el diablo, ¿verdad? De modo que, ¿qué problema hay? Ya estoy sufriendo aquí, peco y sufro, como dicen, peco y sufro, empato, no hay problema, empato, eso te dice el diablo. Estás sufriendo, no te preocupes, sigue sufriendo, así puedes pecar y no hay problema. ¿Por qué? Porque en la medida que estás sufriendo, aunque estés pecando, estás pagando por tus pecados. Y si no los pagas aquí, no te preocupes, 2 añitos de purgatorio, mira, ¿qué son 2 añitos de purgatorio en ese fuego terrible con toda la vida eterna, miles de millones de años en el cielo? Suena bonito, ¿verdad? 2 añitos en el purgatorio con millones de años en el cielo, en la gloria, con diestras. Salmo 16 dice, hay placeres a su diestra para siempre. Placeres a su diestra para siempre. Claro. La gente dice, no importa. Allá los purgo en el purgatorio. No existe. Solamente, y con esto termino, hay una cosa que te va a lavar y te va a limpiar de todos tus pecados. ¿Y cuál es eso? La sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por todos aquellos que con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, vienen delante de su presencia, confesando sus pecados a Dios y suplicando perdón. Amén. No se deje engañar por el diablo, hombre. No se deje engañar por el diablo. Y cuidado, ¿verdad? Cuidado. Más bien, demos gracias a Dios porque Él nos ha abierto nuestros ojos. Y glorifiquémosle, no seamos como aquellos que en lugar de agradecer a Dios porque les abrió los ojos diciéndoles, vosotros sois de vuestro padre el diablo, más bien se burlaban después de Jesús. Lo aborrecieron y se burlaron de Jesús. Mire, si Dios le hace a usted ver que usted es un hijo o una hija del diablo, no me aborrezca a mí, de gracias a Dios. Dele infinitas gracias a Dios, porque Él en su infinita misericordia quiere salvarlo a usted de la ira venidera y de la condenación eterna, y de sobre todo ser un hijo del diablo. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esa palabra tuya que nos quita las vendas, Señor, que nos abre el entendimiento y que nos va mostrando desde la primera característica de quién somos hijos. Si de Dios o del diablo, para que podamos reflexionar, para que podamos examinarnos con honestidad y podamos huir de la ira venidera y de la condenación eterna, si es que Dios nos muestra que somos hijos del diablo. Gracias te damos, oh Dios, por tu gran amor y misericordia, porque no quieres que ninguno perezca, que ninguno se pierda, Señor, sino que se conviertan a ti, Señor, para ser hijos tuyos, para ser salvos. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.